Hola, bienvenidos. Aquí estamos en artículo 47 dentro de la discrepancia. ¿Y quién me acompaña para hablar de vivienda? Pues por supuesto, Julio Rodríguez y Fernando Acedo Rico. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de estar aquí, un lunes más. Muy bien, y coincido con Julio, encantado de compartir de nuevo este rato con vosotros. Y yo, como siempre, encantada de recibiros y además, bueno, pues como ya hablamos la semana pasada, vamos a hacer un análisis de cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario, que además lo tenemos que diferenciar de la política de la vivienda. Y me gustaría, Julio, que empezases por hacernos esta diferenciación para que ya vayamos teniendo un poco más de soltura en estos términos que a veces se nos escapan, que nos parece que todo es lo mismo y no lo es. Bueno, el mercado de vivienda describe la situación del mercado de la vivienda como es propio, pero sobre todo lo que se refiere a datos relativos a ventas de viviendas, sobre todo los precios de las viviendas, ventas de viviendas y construcción de nuevas viviendas. Y también yo añado los datos sobre financiación, que son menos utilizados, pero son interesantes, aunque ahora con la presencia de los fondos de inversión ha perdido algo de importancia la financiación a promotor, que antes era muy importante y ahora que está creciendo, pero muy moderadamente. Es evidente que los fondos de inversión están jugando un papel importante, pero sin embargo los datos disponibles no permiten conocer su evolución. Por lo que se refiere a los datos, en los primeros meses del año las ventas de viviendas han crecido en el primer trimestre, datos de enero-febrero, por encima del 10%, que ya son unas cifras considerables teniendo en cuenta el nivel elevado que se ha alcanzado en el año 2024. Por otra parte, hay subidas fuertes de las ventas, alcanzando niveles muy importantes. También en cuanto a la oferta de nuevas viviendas, está creciendo más las viviendas iniciadas, pero todavía quedan lejos del ritmo de creación de hogares. Y en cuanto a los precios, ahí hay un cierto retraso porque el indicador más importante, que es el índice de precios de vivienda del Ministerio del que publica el INE, que creció el año pasado un 11,3%, pues en este año solamente hay algún dato suelto de algunas de los portales. Los alquileres, según Idealista, crecieron en abril en un 10%. Luego, en resumen de todos estos datos, mejora de las ventas, ya sobre un nivel elevado alcanzado el año pasado, subida de los alquileres respecto de varios años acumulados de crecimiento. Hay pocos datos de precios, pero también revelan la presencia de una persistente subida, y luego el ritmo de construcción empieza a reaccionar, pero queda lejos todavía del número de hogares que se están quedando. Esto es los datos más importantes, más relevantes de la evolución del mercado de vivienda. Fernando, con estos datos que nos apunta Julio, ¿podemos ser positivos? ¿Podemos tener una visión de que efectivamente el mercado va evolucionando a mejor? Es difícil, Ana, contestar esa pregunta, porque claro, depende la óptica de donde lo veas, ¿no? De donde lo mires. Si es en relación con el usuario, llámese arrendatario, evidentemente no va mejor. Hoy concretamente leía en el portal del Idealista que en un resumen, en una comparativa interanual, por cada vivienda que se pone en alquiler Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, hay un 20% más de solicitudes que en abril del año 24, ¿no? Bueno, es evidente que no mejora, Ana. Yo es que sigo pensando, a tu primera pregunta, la diferencia entre el mercado inmobiliario y la vivienda. Bueno, en cuanto a un glosario deberíamos hacer casi de términos, ¿no? Yo creo que están íntimamente unidos, ¿no? Mientras no consigamos acortar los plazos de transformación del suelo y tengo pendiente de leer el documento que ha publicado Moncloa sobre el PERTE en relación con la construcción industrializada.
yo creo que es muy difícil a corto plazo, cuidado, a corto plazo, que pueda mejorar el mercado de la vivienda. Hay un estrangulamiento enorme entre lo que dice Julio, como es así, ¿no? La diferencia entre vivienda usada, que estamos en un nivel de casi de 2008 en cuanto a venta de viviendas usadas, pero no en cuanto a obra nueva. En cuanto a obra nueva, yo creo que estamos en torno a las 100.000, cuando estábamos en 500, 600.000 en 2007-2008, ¿no? Por lo tanto, mi opinión personal es que, y sobre todo, ¿sabes? Lo que me hace ser más pesimista todavía, en primer lugar, en la bolsa. La bolsa para mí suele ser un adelanto de lo que va a pasar en la economía de un país, ¿no? Y el sistema bursátil, tanto en España como después de esta locura de Trump, de los aranceles en Estados Unidos, está disparada, vuelve a estar disparada, ¿no? Y suele ser síntoma de que evidentemente promotores y demás tendrán interés en construir vivienda, lo cual está bien, pero está bien en la medida que tenga un precio asequible para los posibles compradores de la misma, ¿no? Y luego me hace ser también pesimista. Estoy hablando desde la óptica del comprador o del usuario. Los precios en Europa y los precios fuera de España, que son más altos que los que tenemos aquí en la gran mayoría de aquellos países como Francia, Londres, Francia, Inglaterra, Italia, que nos podemos comparar, ¿no? Entonces, necesariamente creo que la tendencia va a ser a seguir subiendo, subiendo y subiendo, ¿no? Por esos dos motivos, mirándolo, si lo mirase desde un punto de vista como registrador o como promotor, pues te diría, pues hombre, encantado, cuanto más viviendas se hagan y se vendan, mejor. Pero como hay un aspecto social que tengo grabado con fuego desde mi época municipal, pues entiendo que hay que hacer algo para contener los precios de la vivienda. Solo voy a hacerte un pequeño apunte y concluyo. En mi época municipal, los promotores tenían terror cuando la empresa municipal de la vivienda entraba en un determinado sitio a construir. ¿Por qué? Porque bajábamos los precios de todo lo que era colindante en materia de construcción. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Julio, ¿tú también eres pesimista como Fernando? Lo que yo quiero subrayar es que desde el punto de vista del negocio inmobiliario se puede decir que esto va como una moto, va como un cohete. Están aumentando mucho las ventas, están aumentando mucho los precios, están aumentando las transacciones. El crecimiento de las viviendas iniciadas es menos acusado que las ventas, aunque en relación con el dato que ha manejado Fernando, teniendo en cuenta que en el año 2024 se iniciaron 127.000 viviendas, este año un crecimiento del 8,2% en enero-febrero de las viviendas iniciadas nos pone ya a un nivel de 135, entre 135 y 140.000. Es decir, está reaccionando a la oferta lentamente, aunque las viviendas terminadas siguen estando en torno a las 100.000, que al fin y al cabo son las que satisfacen el problema, son las terminadas, no las iniciadas. Bueno, pero esto es compatible con que el mercado desde el punto de vista de la política de vivienda, la accesibilidad se complica, aunque los salarios aumentaron en el año 24 en torno cerca del 4%, los alquileres y los precios subieron muy por encima. El índice de precios ya he aludido que creció, el más utilizado, un 11,3%. Y los alquileres crecieron también por encima del 10%. Bueno, esto implica sobre todo que existe un serio problema de acceso y que, al parecer, la situación más difícil la pasan los que viven en una vivienda de alquiler. La gente que vive en una vivienda de alquiler, pues hay una proporción muy alta entre los arrendatarios de personas que les viene muy alto el alquiler respecto de los ingresos. Aparte que también tienen una relativa incertidumbre porque son contratos que cuando vencen, pues todos esperan que el propietario busque un arrendatario que pague más o que sea el mismo pero que le suba bastante el alquiler. Es decir, la situación social más explosiva está dentro de los arrendatarios más que en los compradores
y que, bueno, que el mercado no informa de la cantidad de gente que hay que tiene serios problemas para acceder a una vivienda. Se han hecho estudios recientes, se han publicado la semana pasada en la edición del País en Cataluña, datos de la terrible tensión que hay sobre cualquier vivienda que sale de alquiler. En cuanto sale una vivienda de alquiler, las demandas se elevan a unas cifras tremendas, las que se realizan. Luego sigue habiendo una situación de exceso de demanda clara, la oferta reacciona pero va lenta, aparte también de que el problema que yo observo que hay en Madrid están anunciados unos desarrollos inmobiliarios que están por encima de las 200.000 viviendas, lo que está anunciado, todos estos desarrollos que están en marcha. Pero, sin embargo, la mayor parte de estas viviendas van a salir a precios que quedan lejos de las posibilidades de los hogares jóvenes y del nivel normal de ingresos. Luego, la cuestión está en que es preciso aumentar la construcción, pero también favorecer la construcción de viviendas que sean realmente asequibles. Por otra parte, también las actualizaciones de los módulos han situado en muchos sitios los precios de las viviendas protegidas a unos niveles no muy lejos de los precios del alquiler. Entonces, esto implica que la construcción de viviendas protegidas es condición necesaria, pero no suficiente para atenuar el problema del acceso a la vivienda. Hace falta que se hagan viviendas protegidas, pero que sean de alquileres efectivamente asequibles para una parte alta de los hogares. Puesto que yo cuando estuve en Motril, en mi pueblo ahora en Semana Santa, a la espalda de mi casa hay un campo de golf y al otro lado del campo de golf se están construyendo viviendas todas de segunda vivienda, todas viviendas de temporada, y casi todas son de protección oficial. Es decir, viviendas en primera línea de playa de protección oficial, pues ya usted ver el problema social que resuelve. Es decir, que la vivienda protegida en este momento, insisto, es condición necesaria, pero no suficiente para contribuir a paliar el serio problema de acceso a la vivienda para muchos hogares. Fernando, en esa línea de las viviendas protegidas, que sí que esbozabas tú antes, que Julio corrobora, ¿crees que no se está trabajando suficiente en la creación de vivienda protegida en España ahora mismo? Bueno, para mí no. Para mí claramente no. Es decir, yo creo que hay un déficit en vivienda con algún tipo de protección. Yo no voy a llamarlas protegidas, pero con algún tipo de protección. Es lo mismo, como fue en su momento la VPT, la VPP de precio básico, de precio libre, bueno, cualquiera de ellas. Pero yo creo que no. Yo creo que todo lo que hay ahora es fundamentalmente vivienda, vamos, que un privado haga vivienda protegida, yo creo que casi es un milagro. También en defensa del promotor privado. Habría que ver los números para ver si salen rentables hacer ahora mismo, teniendo en cuenta el coste de la mano de obra y el coste de los materiales de construcción, a qué precios puede salir una vivienda protegida y que el promotor pueda realmente venderla ganando algo. No digo cuánto, pero algo. También quería comentar, no sé dónde lo leí, la verdad que veo estos canales de WhatsApp, ¿no? Los distintos periódicos, que me parece que en 3 o 4 años se multiplicará por 4 el número de personas que van a vivir en España no nacidos en España. Esto insistía siempre Julio el tema, ¿no? De los inmigrantes, ¿no? Y yo creo que es un tema muy, muy importante, porque es gente que no tiene nóminas, que no tiene papeles, que tal, a los cuales tenemos que darle algún tipo de solución, ¿no? Si no se la damos, llegaremos a soluciones dramáticas como la que se está viviendo en el aeropuerto de Barajas, que creo que es dantesco, ¿no? Ver todo el día ahí a la gente durmiendo y, bueno, es igual. Es una situación, se echa la culpa a AENA al ayuntamiento a AENA, pero al final no se arregla. Y situaciones de esas vamos a ver otra vez que la verdad conseguimos erradicar, ¿no? El Consorcio para el Realojamiento a la Población Marginada de los años 90 se realojó a la gran mayoría de los poblados chabolistas que había en Madrid. Pero de verdad que como no arreglemos esto, hay un sector o un segmento de la población que se va a ver en unas circunstancias francamente difíciles de sobrevivir.
Julio, nos decías que la vivienda protegida no es necesaria, pero no es suficiente. ¿Y cuáles son esas otras medidas que se pueden tomar para que esto funcione? Primero, dentro de la vivienda protegida debe haber un componente de vivienda protegida que sea verdaderamente asequible, porque en este caso, oyendo a Fernando, está claro que estas viviendas que los promotores hacen privados, para que les salgan los números, los precios quedan muy altos respecto de los ingresos. Es decir, que al existir este desacople tan fuerte entre precios y alquileres y los precios de venta de las viviendas, precios que están influidos por muchos compradores que no son usuarios habituales, sino que son sobre todo inversores, entonces el precio de la vivienda está desconectado de los niveles salariales. Entonces, las viviendas protegidas se hacen y, como dicen también mi pueblo, dice, es que son casi al mismo precio que las viviendas libres. Bueno, pues estas viviendas protegidas no resuelven el problema de acceso. Tiene que ser una categoría especial dentro de las viviendas protegidas, o bien que sea alguna promotora pública que decida construir viviendas protegidas y que las saque a unos precios muy reducidos, utilizando suelo gratis. En este aspecto se echaba en falta cuando se anunciaba en enero la creación de la empresa pública de suelo y vivienda para promover, se echaba en falta algunas actuaciones más dinámicas por parte de SEPES, que parece que era la empresa que iba a llevar esa responsabilidad, pero sin embargo no hay noticias de promociones que estén inspiradas o emanadas de esta nueva empresa. Es decir, que hacen falta más viviendas protegidas, sí, pero hacen falta más viviendas protegidas de las que salgan asequibles. ¿Esto cómo se consigue? Con una mayor presencia pública o con unos pactos con los promotores, porque si hay ayudas públicas, pues deberían entonces salir más asequibles. La cuestión está que, por ejemplo, en el Plan Vive, una buena parte del Plan Vive de Madrid se está haciendo con ayudas públicas. Es decir, que hay una subvención de 50.000 euros por vivienda. Entonces, sin embargo, están saliendo unos alquileres que quedan muy altos. El Plan Vive en Madrid se caracteriza sobre todo porque sus precios de alquiler quedan muy altos respecto de los niveles de ingresos de los hogares. Es decir, que nos encontramos con que la vivienda... Quedan muy bajos, Julio, quedan muy bajos con respecto a los alquileres que hay en Madrid. Claro, aunque sí. siguen siendo altos, pero claro, es que la diferencia sí que es notable, ¿no? Sí. O sea, en Madrid, con unos salarios de menos de 2.000 euros, es muy difícil hacer una vivienda de alquiler, porque y muchísimo menos acceder a una vivienda en propiedad, aunque los datos financieros a los que yo aludía antes revelan que está creciendo bastante los préstamos a comprador, el número de hipotecas está creciendo, es decir, que está reanimado la compra de vivienda con préstamo, pero sin embargo hay bastante gente que no puede acceder por los precios de venta y por los altos alquileres que existen. Luego esto requiere, pues sobre todo ante el próximo plan que va a sacar el gobierno, plan 2026-2030, pues que aquí hubiera unos objetivos de vivienda protegida que fueran verdaderamente asequibles. Son interesantes las experiencias que llegan ahora de Cataluña, los proyectos que tiene el gobierno catalán ahora en este momento, que parece que están muy decididos a construir viviendas protegidas, accesibles, aunque hay también viviendas que, por lo que anuncian, se parecen mucho al plan Vive en este momento. En mi provincia, en Granada, la Diputación Provincial anuncia que si los ayuntamientos de la provincia ceden suelo, sobre ellas se edificarán viviendas un 15% más barato. No sé, al 15% más barato no sé, se referiría a la de mercado, pero lo importante es saber cuánto tiempo van a durar y qué precio de mercado van a utilizar para decir que sea un 15% más barato, porque existe el riesgo de que pase con lo de Madrid, con unas viviendas del Plan Vive demasiado caras para los niveles de ingresos de los hogares. Es decir, que es complejo, el panorama de la política de vivienda es complejo y, sin embargo, el negocio inmobiliario en este momento va bien. Crecen los precios, crecen las ventas, se construyen más viviendas, se da más crédito, es decir, que es compatible perfectamente, parafraseando el libro de Charles Dickens de Historia de dos ciudades. Aquí hay dos ciudades, una el negocio inmobiliario, que en este momento hay una fuerte demanda y si acaso no crece más es también porque parece que falta mano de obra, parece que hay escasez de mano de obra, pero que se está construyendo más y se está vendiendo más, y el empleo en la construcción, los datos de afiliados a la Seguridad Social revelan que está creciendo el empleo en la construcción. Luego el negocio empieza otra vez a tirar,
pero sin embargo esta ciudad es compatible con la existencia de otra ciudad que es de hogares en vías de crearse o hogares recién creados que lo están pasando muy mal, que alquilan habitaciones, que tiene muy difícil el acceder a una vivienda en alquiler. Los datos, sobre todo, que se han publicado de Barcelona revelan una tensión de forma que por cada vivienda nueva que sale de alquiler había inmediatamente 300 demandas. Luego esto revela que hay bastante gente pasándolo mal. Fernando ha aludido a la cuestión de la población. Bueno, en España en este momento hemos pasado del inicio del siglo, teníamos una proporción de población extranjera del 4% y ahora es del 14%. O sea, tenemos ya cerca de 10 millones de inmigrantes viviendo en España y sobre todo el aumento ha sido espectacular en los 4 últimos años. Entonces, mucha de esta gente en este momento pues tiene que estar pasándolo muy mal a efectos de encontrar vivienda, puesto que estos inmigrantes no están en condiciones de alquilar viviendas caras. Es verdad que hay un inmigrante caro, yo me estoy refiriendo al inmigrante que viene a trabajar, no al inmigrante, a los de América Latina que compran viviendas de lujo. Bueno, el crecimiento económico español se está apoyando ahora sobre todo en el turismo y en la población inmigrante, pero este crecimiento puede verse asfixiado si estos inmigrantes que vienen no encuentran vivienda donde alojarse. Fernando, hablaba Julio del precio del suelo por un lado y por otro lado hablamos del precio de la construcción. ¿Dónde piensas tú que radica más el problema? ¿En el suelo o en la construcción en sí? Yo te diría que los dos, Ana. Tanto en el precio del suelo, porque el precio del suelo es terriblemente caro, porque si compramos un suelo urbano finalista, pues bueno, sabemos que puedes pedir una licencia que te puede tardar 1 año o 2 si no se admite la declaración responsable y bueno, pero más o menos sabes que tienes el suelo, ¿no? Pero si compras un suelo en bruto, que tienes que hacer una transformación de ese suelo en bruto, en urbanizarlo y en ponerlo a disposición del promotor para que pueda construir, esos son unos plazos ahora mismo para mí insostenibles. Julio decía 200, no, exactamente son 278.000 más o menos las viviendas previstas en la Comunidad de Madrid en los próximos años, ¿no? Pero claro, los próximos años yo por eso digo que esto va a seguir tensionado hasta el 2032 aproximadamente, que es el plazo que yo le calculo que pueda ese suelo en bruto transformarse en suelo urbano y esas viviendas en un número suficiente para que permita que puedan los precios estabilizarse y ser más asequibles las viviendas a los distintos compradores, ¿no? Para concluirte esta intervención de ahora, Ana, mira, cuando yo era decano del Colegio de Registradores de Castilla-La Mancha, varias veces asistía a los desayunos de Castilla-La Mancha, ¿no? Y recuerdo que un dato que llevaba, porque siempre era vivienda y urbanismo, todo, evidentemente los registradores estamos en ese mundo, ¿no? Y recuerdo que en aquella época, te estoy hablando del 2015, 16, 17, la parte del salario que se dedicaba, la media en España que se dedicaba a la compra de una vivienda era del 31%. En Madrid, concretamente, era 31-32%. Castilla-La Mancha estaba en un 23-24%. Y sorprendentemente, la más cara de todas las provincias españolas era Ibiza, donde la parte proporcional del salario dedicada a la compra de la vivienda era de un 41%. Mi gran sorpresa es cuando leo ayer que ahora mismo se está dedicando ya como media el 40% del salario a la compra de una vivienda. Esto viene en relación con lo que comentaba Julio antes de la relación entre el salario que se gana y la parte proporcional que se le dedica al alquiler o a la compra. Pero en 7-8 años hemos pasado de una media de 31-32 a una media del 40%. Julio, volviendo al suelo y centrándonos en esta intervención de Fernando en la que habla de esos desajustes tan grandes que hay al final entre el sueldo y la vivienda, cuando también el resto de precios sube porque la cesta de la compra sube, porque la gasolina sube, porque todo sube
los salarios no suben al mismo nivel. ¿Qué pasaría si la manera de actuar de la administración pública no fuese a pérdida? Porque al final, claro, o sea, si tú regalas el suelo, como tú hablabas al principio, pues te quedas sin él. Pero tú no regales ese suelo, pero tú facilita que las personas puedan alquilar en tu suelo, no les estás cobrando esa parte del suelo, con lo cual les puedes poner un alquiler más asequible, ¿no? Sí, bueno, pero el suelo por lo general o se vende o se cede en derecho de superficie para construir este tipo de viviendas sociales. Bueno, y entonces esto es una aportación importante, pero aún así, cuando, a pesar de que se alude mucho a la colaboración público-privada, esta fórmula de ceder el suelo para sacar unos alquileres baratos no da resultados, salvo que exista una subvención por parte del ministerio. Es cuando ya se resultan más accesibles, ¿no? Pero si Bueno, construyes una empresa privada y sí. la empresa privada es quien se lleva el dinero del alquiler, pero no ha tenido que comprar el suelo, ¿no le va a salir más rentable que si tiene que gestionar las dos cosas? Bueno, pero los costes de construcción, además del suelo, también son importantes y bueno, y también la tasa el beneficio que quiera obtener la empresa. Es decir, que la colaboración público-privada, pues en muchos casos, a mí me decían los concejales de Pozuelo que habían oído que sobre un suelo cedido por el Ayuntamiento de Pozuelo a unos promotores para hacer viviendas a precios mejores que el mercado, al fin y al cabo, los promotores imponían una rentabilidad. Entonces esa rentabilidad da lugar a unos alquileres pues que quedan lejos de las posibilidades de la gente. Es decir, que el suelo cedido en derecho de superficie gratis no basta para garantizar que los precios de las viviendas de alquiler construidas sobre el mismo sean verdaderamente accesibles. Hace falta más ayudas y más subvenciones. En este momento, según oí hablar a alguien del Ministerio de Vivienda, de todas las viviendas que se están haciendo con el método superficiario, cesión de suelo para vender a precios por debajo de mercado, el 50% son viviendas de protección oficial. Es decir, que muchas de estas viviendas de protección oficial resultan poco accesibles. Tienen que ser o alquileres altos o precios altos, porque viviendas de protección oficial baratas pues no abundan, deben de escasear bastante en este momento. Fernando, para ir ya concluyendo, tú sí que eres un poco más, estás un poco más abierto a estas colaboraciones público-privadas por las intervenciones que has ido teniendo. ¿Tú ves una manera de que pueda funcionar una colaboración para hacer que la vivienda sea más barata? No. Pues ya está. No lo veo. No tengo nada más que decir. No lo veo, pero no lo veo por mi experiencia personal también que he tenido estos 15 años en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Yo creo que el alquiler público es muy difícil de gestionar, terriblemente difícil de gestionar, por dos motivos que siempre los pongo sobre la mesa. Uno, la gestión de la morosidad y dos, la gestión de las obras de mantenimiento. Y en cuanto al privado, al alquiler privado, para mí tendría que haber un número tan alto de viviendas en alquiler que permitiese de alguna forma bajar el precio el precio del arrendamiento. ¿Por qué no lo veo, Ana? No lo veo por un motivo, porque a mí estas fórmulas concesionales, superficiarias y demás, a mí todavía me sigue sorprendiendo 30 años después, desde que yo entré en el Ayuntamiento de Madrid, que las primeras peloteras que tuvimos con el plan 18.000, que era la modalidad 1 y 2 en derecho de superficie, era que querían el derecho de propiedad. No quieren la superficie. Y entre otras cosas, las entidades financieras son reacias a financiar un derecho de superficie. Y recuerdo que se llevó un acuerdo plenario por el cual, si había unanimidad, se podía cambiar de superficie a propiedad. ¿Y qué pasó? Que ahora nos encontramos, que me he quedado perplejo, con una asociación de afectados por el plan 18.000, que son aquellas personas que no han conseguido el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque no ha habido unanimidad. Y entonces ahora creo que la venta se hace de la vivienda con una cuota en el título constitutivo. No sé bien cómo es el sistema, mis compañeros de Madrid, los registradores, lo han admitido, pero un sistema
rarísimo para poder vender las viviendas. Y segundo caso, yo pensé que funcionaba bastante bien el contrato de acceso diferido a la propiedad. Concretamente en la colonia Salud y Ahorro, que eran encantadores, me vinieron a ver Goyo y Alfredo y literalmente me dijeron: si usted no nos da el derecho de propiedad de las viviendas en acceso diferido, mañana tiene aquí 800 vecinos. Fui a ver al concejal en aquel momento, Enrique Villoria, que en paz descanse, y se lo dije: Enrique, es que o vendemos esto o tenemos manifestaciones. Con lo cual, me sigue sorprendiendo que 30 años después volvamos a creer esta bolsa de algo extraño entre propiedad, no propiedad, como es el derecho superficiario, como es el derecho concesional, y que no se haya conseguido hacer nada adelante. Me sorprende, pero bueno, nadie me lo ha conseguido explicar todavía el por qué. Bueno, vamos a ir concluyendo ya. Os dejo este último minuto que me utilizáis siempre para hacerme el resumen de lo que hemos hablado en el día de hoy. Y Julio, te doy la palabra para empezar. Bueno, pues hemos comentado sobre todo que por una parte está el mercado de vivienda o el negocio inmobiliario, como diría Javier Burón en su libro, que es todo el proceso de compraventa de viviendas y de precios y de nueva oferta. En España en este momento se puede decir que el mercado está muy dinámico, con crecimientos importantes de las ventas, con un incremento ya significativo de la nueva construcción, pero los precios de venta y los precios del alquiler siguen creciendo este año. Es decir, que el negocio en este momento, el construir y se vende caro. Por tanto, el negocio inmobiliario, el mercado de vivienda, pues está viviendo un momento, no digo dulce, pero sí un momento de fuerte expansión. Pero por otra parte está el problema del acceso a la vivienda, pues que no mejora, que las cifras de inmigrantes que llegan siguen siendo muy importantes, está creciendo la población, crece el número de hogares, y estos hogares derivados de un proceso migratorio pues son un crecimiento más abrupto que el ligado al crecimiento demográfico. Por tanto, bastante de los nuevos hogares tienen necesidades urgentes de vivienda y esta situación está dando lugar a que la situación de escasez de oferta en materia del alquiler pues es muy fuerte. Faltan viviendas de alquiler y sobre todo falta que se construyan viviendas protegidas destinadas a este segmento de la oferta. Luego, es una historia de dos ciudades, un negocio inmobiliario que va bien y un mercado de la vivienda social, el problema de acceso que sigue bastante complicado, sin visos de mejorar a corto plazo. Fernando, ¿qué análisis haces tú de esta historia de las dos ciudades que nos presenta Julio? Sí, The Tale of Two Cities, sí, yo coincido plenamente con Julio. Solo dejo sobre la mesa, Ana, un tema que me da bastante rabia, ¿no? Es decir, hoy también leía que Adif tenía 714 viviendas vacías y que no ponía en circulación. De ellas me parece que decía que 132 o 100 y pico están ocupadas con K. Bueno, ahí lo dejo, pero también puedo decir la tesorería de la Seguridad Social, el número de viviendas vacías que también tiene. Yo, de hecho, cuando fui decano en Castilla-La Mancha, firmé un convenio con la Junta con la idea de que los desahucios pudiésemos mediar los registradores para evitar que se produjesen los desahucios y a través de la tesorería, por ejemplo, la Seguridad Social, que no recuerdo el número tan grande de viviendas vacías que había en Toledo, pues pudiésemos de alguna forma evitar situaciones sociales realmente tristes y penosas para la gente que vivía allí, ¿no? Quizás la reflexión final para mí sea que la gestión pública debe mejorar muchísimo, sin perjuicio que evidentemente esto conlleve que mejore también la gestión privada. Pero si la pública no funciona y no se activan las licencias, no se activan las transformaciones de suelo, no se activa todo esto, a mí me parece un sudoku y lo he escrito en El Economista varias veces. Es decir, cuando Ábalos estaba en el gobierno, pues no recuerdo si era el plan 18.000 viviendas. Luego ya no sé qué ministro o ministra habló de 180.000.
ahora hablamos de que se va a crear una empresa pública de vivienda, pues si no recuerdo mal, Julio, desde el mes de diciembre, noviembre, más o menos, cuando estuviste tú en aquel congreso. Bueno, estamos llegando ya al mes de mayo, junio, y la gestión pública sigue estando, no voy a decir parada, porque a lo mejor está trabajando y funcionando y no lo conocemos, yo por lo menos, ¿no? Pero yo creo que o lo público cambia radicalmente en eficacia o el problema de la vivienda va a tardar años hasta que haya el suficiente número de viviendas en el mercado para que puedan de alguna forma bajar los precios. Bueno, pues me quedo con estas dos conclusiones. Os agradezco una vez más haberme acompañado aquí en artículo 47, en la discrepancia, y para la semana que viene dejamos que nuestros lectores vayan acercándose a los libros de Javier Burón, de Jaime Palomera y de Gerardo Roger, que analizaremos la semana que viene. Os deseo una estupenda semana a vosotros y a todos nuestros espectadores. Igualmente, Ana. Igualmente para vosotros también, Ana y Julio. Hasta la semana que viene.